El Box Model es una de las características más importantes que debemos conocer si queremos dominar CSS. Por eso, el día de hoy te voy a compartir una clase completa para que aprendas y domines el Box Model en CSS. Y al final harás una práctica para que implementes todo lo aprendido en esta clase completa del Box Model y totalmente gratis. Por eso, a continuación, aprenderemos cómo utilizar el Box Model en CSS. ¡Empezamos! Y si te interesa un curso para dominar CSS desde cero a experto, puedes ir a alexgdesign.com/curso CSS. Aquí vas a encontrar un curso de CSS que te lleva de cero a avanzado y a un super descuento. Sin nada más que decir, seguimos con el curso. Pasemos a uno de los temas más importantes en CSS, porque comprender este tema nos va a ayudar a crear cualquier diseño con CSS. Para eso he creado una carpeta llamada Box Model, donde tengo un elemento HTML que voy a enlazar directamente con la etiqueta link a mi archivo llamado style.css, que está vacío. Y también tengo una imagen que explica el Box Model, que te lo voy a explicar a continuación. En mi estructura HTML yo tengo a un elemento h1. Voy a darle estilos a este archivo. Para eso voy a utilizar el selector universal para seleccionar a todos los elementos y voy a dar un margin de 0. Y ahora se quita el margen de todos los elementos. Después voy a ir a body utilizando un selector de tipo y voy a agregar un font family, que esta propiedad me permite cambiar la fuente de mi documento. Así como lo vemos en Word, que podemos cambiar de cursiva, Arial, helvética, va a ser muy similar. Yo voy a poner la fuente Arial. Y después voy a seleccionar a este elemento h1 que le voy a dar la clase title. Y voy a seleccionar al selector title y voy a aplicar un background color. Lo que hará la propiedad background color es agregarle un color de fondo al elemento title. Y voy a darle un color dark salmón. Y si nos damos cuenta, ahora este elemento title, todo este elemento ya tiene un fondo que es dark salmón. Y ahora sí empecemos con el Box Model en CSS. En primera, para CSS, todos los elementos son considerados cajas. Por ese motivo, todos los elementos en CSS tienen un modelo visual, que es este modelo visual, que representan todas las características o propiedades que podemos manipular y que tienen los elementos en CSS y nos ayudan a crear diseños sensacionales. Tenemos la capa del contenido, la capa del padding o relleno, la capa del borde y la capa del margin. Y para recapitular, todos los elementos HTML tienen el Box Model, que como estamos viendo se dividen por capas. Y a mí me gusta mucho decir que son como las cebollas que menciona Shrek, que se van formando por capas. Entender este concepto de capas nos va a ayudar a crear diseños realmente asombrosos. Y esta imagen representa el Box Model, donde primero tenemos la capa del contenido, después la capa del padding, que es la capa que está entre el borde y el contenido, y finalmente la capa del margin. Y te voy a mostrar en el navegador cómo visualizar el Box Model. Para eso hice un poco más grande el navegador y voy a utilizar el inspector. Para eso voy a dar clic derecho y voy a inspeccionar. Y voy a proceder a seleccionar al elemento H1. Voy a hacer un poco más de zoom en el inspector y hacerlo un poco más grande. Y ahora voy a ir al apartado de Computed, seleccionando el elemento H1. Y si nos damos cuenta, en la parte de Computed, yo puedo visualizar precisamente el Box Model de elemento H1. Pero me voy a dar cuenta que al principio solamente tengo por defecto esta primera capa que está debajo del padding, que es el contenido. Y yo por defecto en el elemento H1 no utilizo ni el padding, ni el borde, ni el margin. Antes de continuar, déjame decirte que Hostinger es el patrocinador de este canal y que te tienen dos regalos. El primero es un curso gratuito donde crearás 20 proyectos con CSS. Este curso se encuentra yendo a cursoscss.com
y es este curso totalmente gratuito. Y recuerda, lo patrocina Hostinger. Y el segundo regalo es el curso definitivo de Flexbox y CSS Grid, con más de 9 horas de contenido. ¿Y cómo puedes obtener este curso? Bueno, te lo voy a regalar yo una vez que adquieras un hosting y dominio con Hostinger. Simplemente debes de ir a hostinger.com/AlexG para adquirir el hosting a su mejor precio disponible. Vamos a bajar y, por ejemplo, tomemos el plan Business a un plazo de 12 meses por 960 pesos mexicanos. Pero, si pones el cupón en mayúsculas AlexG y aplicas este descuento, tendrás un 10% extra, lo que quedarían 863 pesos mexicanos, equivalente a algo así como $44. Y una vez adquieras este hosting y dominio, me puedes mandar un mensaje y te voy a regalar el curso definitivo de Flexbox y CSS Grid. Teniendo esto en cuenta, pasemos a aprender el Box Model. Y bueno, comencemos con la capa del contenido. La capa del contenido es determinada por el texto de un elemento, que en este caso este H1 tiene un texto y podríamos decir que ese es su contenido. También el contenido es determinado por una imagen. Esta imagen en sí es todo el contenido de una etiqueta IMG. ¿Qué otra cosa puede ser un contenido? Bueno, si yo tuviera un elemento div que encapsula a este elemento H1, el contenido de este elemento div es este elemento H1. Y si tuviera más etiquetas dentro, el contenido de ese div igual equivaldría a esas etiquetas. Eso es el contenido por defecto en CSS, hablando del Box Model. Pero en CSS también tenemos propiedades que nos permiten cambiar las dimensiones de un elemento. Por dimensiones me refiero al ancho y alto de un elemento. Y por defecto el ancho y alto de un elemento modifican la capa del contenido, aunque esto puede modificarse y lo veremos después. Pero entonces veremos la propiedad width y la propiedad height que me permiten cambiar o manipular las dimensiones de un elemento. Para eso voy a hacer un poco más grande el navegador y voy a comenzar con estas dos propiedades. Y antes de continuar quiero decirte que a continuación utilizaremos demasiado la medida píxel, que se indica con la palabra px. Y un píxel básicamente es la unidad más pequeña de una pantalla. Y verás que se utiliza muy común en CSS. Y los píxeles son la unidad básica o más común que se usa para medir cosas o definir tamaños en CSS. Puede ser tamaño de letras, imágenes o dimensiones. En este caso voy a utilizar píxeles para la propiedad width. Y la propiedad width determina el ancho del área del contenido de un elemento. Los elementos bloque, que en este caso es considerado un H1 como un elemento bloque, ocupan siempre el 100% de su contenedor. Pero esto podemos cambiarlo. Por defecto siempre tiene un width del 100%. Pero si yo le pongo, por ejemplo, un width de 300 píxeles, ahora te vas a dar cuenta que su tamaño disminuye. Ahora en lugar de ocupar un 100%, ocupa solamente 300 píxeles del navegador. Te comenté que este elemento H1 es considerado un elemento bloque. Una vez que terminemos de ver las capas del Box Model, te voy a explicar la diferencia entre un elemento bloque y los otros tipos de elementos que hay en CSS y cómo diferenciarlos. Después tengo la propiedad height, que define el alto del área del contenido de un elemento. Por defecto, el height de los elementos está determinado por su contenido, es decir, el alto de este elemento se determina por su contenido y su contenido de manera básica es un texto o puede ser una imagen o etiquetas dentro, de tal manera que si yo agrego más texto, el alto de este elemento se va a incrementar, pero yo puedo manipular el alto manualmente con la propiedad height y darle a este elemento, por ejemplo, un height de 400 píxeles y ya estoy cambiando sus características. Y estas dos propiedades me ayudan a definir el ancho y alto de un elemento, pero yo tengo 4 propiedades extra que me ayudan a limitar el ancho y alto de un elemento. Es decir, las 4 propiedades que veremos a continuación me ayudan a limitar ancho y alto de un elemento en CSS. La primera propiedad es max width, que determina el ancho máximo que tendrá
un elemento. Por ejemplo, si yo determino que este elemento tiene un max width de 500 píxeles, ahora este elemento title no puede medir más de 500 píxeles. Aunque yo le ponga un width de 600 píxeles, su tamaño máximo va a ser 500. Si yo quitara el max width, ahora verás que se hace mucho más grande, pero max width lo que hace es limitar su tamaño en el ancho. Si yo pusiera un max width de 400 píxeles, ahora este elemento no puede medir más de 400 píxeles de ancho. Esta propiedad es idónea cuando queremos definir que un elemento no mida más de cierto límite. Por ejemplo, imagina que este elemento title le doy un width de 100%, pues siempre va a ocupar el 100% del navegador siempre y cuando ese 100% no sea mayor a 400 píxeles, o por ejemplo mayor a 900 píxeles, y de momento ocupa el 100%, porque seguro todo el navegador no es mayor a 900. Pero si hago mucho más grande el navegador, ahora sí el 100% es mayor a 900 y por ende su ancho máximo se limita a 900 píxeles. Y veremos más importancia de esta propiedad cuando pasemos a crear diseño adaptable a cualquier dispositivo, ya sea computadoras, laptops, smartphones o tablets. La siguiente característica es max height, que determina el alto máximo que tendrá un elemento. Si yo le doy, por ejemplo, que este elemento tenga un alto máximo de 500 píxeles, ahora este elemento no puede medir más de 500 píxeles de alto. Si yo le doy un height de 900 píxeles, va a medir máximo 500. Pero si yo quitara el max height o el alto máximo, ahora sí va a medir 900 píxeles. La siguiente propiedad es min width, que determina un ancho mínimo que tendrá el elemento. Esto hará que este elemento title no mida menos que lo definido en su ancho mínimo. Por ejemplo, si yo le digo que este elemento tenga un width de 50 píxeles, ahora este elemento medirá 50 píxeles y te darás cuenta porque es lo que mide su background color de color dark salmón. Pero si yo defino que el elemento siempre mida mínimo 150 píxeles, entonces, por más pequeño que ponga el width, el elemento no puede medir menos de 150 píxeles, aunque yo tenga un width menor, ya que min width, max width y max height predominan sobre la propiedad width y height, ya que estamos limitando el ancho máximo y ancho mínimo de un elemento, al igual que el alto máximo y también el alto mínimo con min height, ya que min height o la propiedad min height determina la altura mínima que tendrá un elemento. Esto hará que un elemento no mida menos que esta altura mínima. Por ejemplo, si yo quitara más contenido y también quitara la propiedad height, este elemento mediría solamente su contenido, pero yo puedo decirle que el elemento title nunca mida menos de 150 píxeles o de 300 píxeles. Y ahora, sin importar que el contenido sea menor a un alto de 300 píxeles o que el height sea menor a un alto de 300 píxeles, este elemento siempre medirá menos de 300 píxeles. Con esto ya podemos manipular el área del contenido. Sigue el área del padding. Y ahora veremos la segunda capa del Box Model, que es el padding, o también llamada relleno, y es la segunda capa en CSS que veremos, y se encuentra entre el contenido y el borde de un elemento. Básicamente lo que hace el padding es crear un espacio entre el borde de un elemento y su contenido. De esta manera tendremos un diseño más armonioso, ya que separamos el contenido de un elemento, que por ejemplo puede ser este texto, del marco del elemento. Si nos damos cuenta, si yo aplico al elemento title un height auto y por un momento borro las propiedades de min height y max height, nos daremos cuenta que el texto o el contenido está muy pegado al marco del elemento. Lo que hace una propiedad como padding es básicamente separar el contenido de un elemento, que es el texto, del borde o el marco del mismo, haciendo el diseño mucho más armonioso. Volvamos a las propiedades anteriores de min width, min height y max width y height. Lo que voy a hacer ahora es invalidar este selector y decirle que se van a aplicar esos estilos a elemento con la clase contenido. No hay ningún elemento con esta clase. Y después lo que voy a hacer es crear un comentario diciendo
que veremos la capa del padding. Y voy a minimizar ese selector y voy a seleccionar ahora sí el elemento title y voy a darle un background color dark salmón. Voy a darle un width de 300 píxeles y un height auto, precisamente de esta manera. Y en CSS hay 4 propiedades que manipulan el padding. Cada propiedad manipula una dirección del padding. Tenemos la dirección de arriba, derecha, abajo e izquierda. Y por defecto, como estás viendo, los elementos no manejan un padding. Algunos elementos sí, como las listas, pero la mayoría de elementos no utilizan el padding por defecto. Empecemos con la propiedad padding top, que la propiedad padding top determina el padding superior o relleno superior que se va a agregar entre el área del contenido y el borde de un elemento. Si pongo un padding top de 30 píxeles u 80 píxeles, te vas a dar cuenta que aquí hay un padding de 80 píxeles o un relleno de 80 píxeles entre el contenido y el borde. A las propiedades como padding top, que determinan la dirección en la que se agrega un padding, se le conocen como propiedades físicas. Ya hablaremos más de ellas en siguientes capítulos, pero quiero que sepas que el padding top agrega un padding en la parte superior de un elemento. Después tenemos padding right, que padding right lo que hace es agregar un padding en la derecha de un elemento. Por ejemplo, voy a agregar un padding de 100 píxeles y ahora se agrega aquí un padding de 100 píxeles. Y con esto te vas a dar cuenta que el padding es una capa que puede cambiar las dimensiones de un elemento. ¿A qué me refiero con cambiar? Que puede hacer más grande el ancho y más grande el alto. Bueno, ya vimos padding top que agrega un padding hacia arriba, padding right que agrega un padding a la derecha. ¿Qué sigue? Bueno, sigue padding bottom. Padding bottom agrega un padding en la parte inferior de un elemento. Por ejemplo, 30 píxeles. Y ahora se agrega 30 píxeles en la parte inferior de este elemento, entre el área del contenido y borde. Un padding de 30 píxeles. ¿Y cuál es la siguiente propiedad que sigue? Bueno, sigue padding left, que agrega un padding a la izquierda de un elemento. Un padding aquí. Y voy a agregar un padding, por ejemplo, de 50 píxeles. Y ahora ya conocimos las 4 direcciones que afectan el padding de un elemento, empezando desde arriba y yendo en orden de las manecillas de reloj. Padding top, right, bottom y left. El primero aplica un padding hacia arriba, el segundo un padding a la derecha, el tercero un padding hacia abajo y el cuarto un padding hacia la izquierda. Y ahora que ya hemos aplicado un padding hacia todos los lados de este elemento, voy a proceder a inspeccionar el navegador y voy a poner el inspector en la parte inferior y seleccionaré al elemento H1. Y si voy a la parte de Computed, vas a poder visualizar que el Box Model ya aparece con 2 capas. La capa del contenido, que es el texto, y la capa del padding, donde tengo 80 píxeles arriba, 100 píxeles a la derecha, 30 hacia abajo y 50 hacia la izquierda. Como puedes visualizar, el padding es el relleno que se encuentra entre el texto o el contenido y el marco o borde del elemento, haciendo que no se pegue el contenido con el marco o borde del mismo. Y en CSS hay un tipo de propiedad que abrevia a muchas propiedades. A esto se le conoce en CSS como shorthand, una propiedad que en sí misma abarca muchas propiedades. Básicamente un shorthand es una propiedad que engloba muchas subpropiedades. Y la propiedad padding es un shorthand que abrevia a las 4 propiedades que afectan el padding de un elemento. Esto hace que con la propiedad padding yo pueda afectar a las 4 direcciones del padding a la vez y tener el mismo resultado que usar las 4 individualmente, ya que puedo modificar el padding de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda. Esta propiedad padding acepta 4 valores como máximo y un valor como mínimo. Voy a comentarte las 4 propiedades individuales para que veamos cómo funciona padding como shorthand. Cuando yo uso 4 valores en la propiedad padding es porque yo quiero modificar a las 4 direcciones individualmente. El primer valor es para padding top. Yo puedo ponerle, por ejemplo, 80 píxeles. El segundo valor es para el padding right. Yo puedo ponerle, por ejemplo, 100 píxeles.
El tercer valor es para padding bottom. Yo puedo ponerle, por ejemplo, 30 píxeles y el cuarto valor es para padding left y voy a ponerle 50 píxeles. Entonces, como te das cuenta, cuando utilizamos 4 valores, es el orden en base a las manecillas de reloj, empezando desde top. Damos un padding top de 80 píxeles, padding right de 100 píxeles, padding bottom de 30 píxeles y padding left de 50 píxeles. Si inspeccionamos y vemos el box model del elemento H1, te vas a dar cuenta que en efecto aplica 80 arriba, 100 a la derecha, 30 abajo y 50 izquierda. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo, por ejemplo, únicamente 3 valores? Cuando utilizo 3 valores, el primer valor sigue siendo para el padding top, el segundo valor para padding right, el tercer valor para padding bottom, pero como falta un valor, que es el valor de padding left, se va a tomar de su contrario. ¿Y cuál es el contrario de padding left? Bueno, padding right. Y el segundo valor equivale a padding right, por lo que el padding left y right van a ser los mismos. Y en el box model, en efecto, aplica 80 arriba, 100 a la derecha e izquierda y 30 abajo. Cuando yo ocupo únicamente 2 valores, el primer valor se aplica para el padding top y bottom, es decir, 80 píxeles arriba y abajo, y el segundo valor para left y right, es decir, 100 píxeles hacia los costados. Y cuando solamente ocupo un valor, los 80 píxeles se aplican en las 4 direcciones, 80 arriba, 80 derecha, 80 abajo y 80 izquierda. Y voy a crear un selector que se llame padding shorthand. Este selector te lo pongo para documentar cómo funciona el padding en CSS. Y para eso voy a hacer mucho más grande Visual Studio Code. Y aquí vas a ver cómo utilizar el padding con 4 valores. Cuando utilizo 4 valores, el primero es para top, el segundo para right, el tercero para bottom y el cuarto para left. Cuando utilizo 3 valores, el primero es para top, el segundo es para right y left y el tercero es para bottom. Cuando yo utilizo 2 valores, el primero es para top, bottom y el segundo para right, left. Y cuando utilizo únicamente un valor, el único valor se aplica para todos por igual. Y ahora lo que voy a hacer es dar un padding de 80 píxeles hacia arriba, de 50 a la derecha, de 30 hacia abajo y de 100 hacia la izquierda. Y ya le apliqué el padding a este elemento H1. Voy a hacer mucho más grande el navegador y te voy a enseñar un truco. Voy a pasar el inspector a la parte derecha y voy a seleccionar el elemento H1. Si yo paso a la parte de estilos, voy a poder visualizar aquí que tengo a la propiedad padding aplicando 4 valores. Si por algún caso se te olvida cómo utilizar el shorthand de padding, tú puedes ver qué valor se aplica a cada elemento utilizando el inspector. Si te das cuenta, aquí aparece esta flechita. Si yo le doy clic, me desenglosa los valores individuales que se aplican a cada subpropiedad. A padding top, 80 píxeles, padding right, 50, padding bottom, 30 y padding left, 100 píxeles. Estupendo, ¿no? Es una ventaja del inspector. Y voy a proceder a borrar este comentario porque ya tenemos aquí el comentario de padding explicando individualmente cómo funciona. Y te quiero comentar un error muy común utilizando shorthands, que yo cometí muchísimas veces. Este error es que primero yo ponga una propiedad individual. Por ejemplo, yo voy a aplicarle a este elemento un padding top de 100 píxeles y ya le apliqué un padding top al elemento title, pero después yo quiero aplicarle a las demás direcciones un padding de 30 píxeles. Lo que va a pasar es que estoy sobreescribiendo el padding top en el shorthand padding, porque recuerda que padding aplica este valor a las 4 direcciones. Básicamente lo que hago es que la cascada anula al padding top porque utilizo un shorthand que igual sobreescribe al padding top que puse arriba. Si yo quisiera que todas las direcciones tengan un padding de 30 píxeles, pero el padding top una de 100, lo que debo hacer primero es poner el padding de 30 píxeles hacia todas las direcciones y después el padding top de 100 píxeles para que la cascada sobreescriba el padding top que puse al principio de 30 píxeles. Y con esto ya sabemos cómo utilizar el padding o la segunda capa, que es el padding en CSS. Y voy a cambiar el nombre de esta clase por padding. Y voy a copiar únicamente el width, el height y el background color. Y crearé un nuevo comentario donde voy a abordar el borde en CSS.
y voy a modificar al elemento title. Y antes de continuar quiero comentarte que he creado una carpeta llamada Assets en la carpeta BoxModel. En esta carpeta voy a agregar imágenes con alguna de las propiedades que te he comentado, en este caso con la propiedad padding y cómo usarla con 4 valores, 3 valores, 2 valores y un valor. Ahora sí pasemos a la siguiente capa, que es la capa del borde. La capa del borde es la última capa que modifica el tamaño de un elemento, ya que de las 4 capas, únicamente el contenido, padding y borde modifica el tamaño del elemento. La capa del margin es externa al tamaño del elemento, por ende no lo modifica. Y básicamente la propiedad que veremos es el border o la propiedad border, que define el borde o la línea del contorno de un elemento. Y los bordes tienen 3 características. La primera característica que tiene el borde es el color del borde, o también definido como el color. Después, el ancho del borde, o el tamaño del borde. Y por último, el estilo o tipo de borde. Podemos tener un borde con un estilo lineal, con puntos, con líneas con espacios, y hay más estilos. Y para que un borde funcione, debemos declarar al menos el estilo del borde. De estas 3 propiedades, el color, el ancho y el estilo, por lo menos debemos tener el estilo del borde. Y esto lo haremos con la propiedad border style. Y podemos poner un estilo en sólido, que esto lo que hace es agregar una línea sólida al borde. Voy a utilizar la propiedad margin antes de que la veamos para agregar un margen o un espacio alrededor del elemento title, por ejemplo 30 píxeles. Y ahora sí podemos notar el borde de este elemento solamente con la propiedad border style. Y CSS tiene 3 propiedades principales para utilizar el borde: border style, que define el estilo del borde; border width, que define el ancho del borde, por ejemplo 20 píxeles; y border color, que define el color del borde. Puedo poner, por ejemplo, un color púrpura. Y con esas 3 propiedades, yo puedo definir un borde en CSS, que es la tercera capa. Si yo agrego, por ejemplo, un padding de 20 píxeles, vas a poder visualizar de mejor manera el box model. Tenemos el contenido, el padding, que es el relleno entre el borde y el contenido. Pero border style, border width y border color son shorthands de sus propiedades para manipular el estilo en cada dirección del borde, el width en cada dirección del borde y el color en cada dirección del borde. Y en la carpeta Assets te dejé esta imagen donde te pongo las 3 propiedades principales del borde, que es border color, border width y border style. Como te lo comenté, te la dejo en la carpeta Assets de la carpeta Box Model. Y voy a borrar border width y border color y únicamente voy a dejar border style, porque como vimos, esta propiedad es la única que se necesita para que podamos visualizar el borde. Y comencemos ahora sí con border width. La propiedad border width define el tamaño del borde. Y yo puedo utilizar palabras reservadas para esta propiedad, como thin, que establece un borde fino; medium, que establece un borde medio; o thick, que establece un borde mucho más grueso. Pero lo que se utiliza normalmente son píxeles, por ejemplo, un borde de 10 píxeles. Y de esta manera tan sencilla podemos utilizar el border width. Sin embargo, esta propiedad es un shorthand y lo que voy a hacer es pasar la propiedad width y height arriba de este selector y también el padding para únicamente dejar debajo el border width y que no nos confundamos con las demás propiedades. Entonces, border width es un shorthand de 4 propiedades que manipulan el width en cada dirección de un elemento. Tenemos border top width, que manipula el ancho del borde de la parte superior. Por ejemplo, voy a agregar un borde hacia arriba de 20 píxeles. Después tenemos border right width, que manipula el ancho del borde de la derecha a un elemento. Por ejemplo, voy a poner 30 píxeles. También tengo border bottom width, que manipula el ancho del borde inferior de un elemento. Por ejemplo, 50 píxeles. Y también tengo border left width, que manipula el ancho del borde izquierdo de un elemento. Por ejemplo, voy a poner 70 píxeles. Como vemos, yo puedo manipular el ancho de cada dirección del borde. Pero al igual que la propiedad padding, yo puedo utilizar el shorthand, que es border width. Y aquí funciona exactamente igual que en la propiedad padding.
de hecho nos sirve para repasar. Si pongo únicamente un valor, se aplica a las 4 direcciones. Si pongo 2 valores, el primer valor es para el borde de arriba y abajo y el segundo para el borde de izquierda y derecha. Voy a poner un valor arriba y abajo de 10 píxeles y a los costados de 60 píxeles. Y aquí puedes ver la diferencia. Si pongo 3 valores, el primero es para arriba, para el border top, el segundo es para border right o borde de la derecha, el tercero es para border bottom o borde de abajo y el cuarto sería para la izquierda, pero como no tenemos un valor izquierdo, lo toma de su contraparte que es 60 píxeles. Si pongo 4 valores, el primero es para el border top, el segundo para border right, el tercero para border bottom y el cuarto para border left. Básicamente, siempre va en dirección de las manecillas de reloj. Para casi todos los shorthands del Box Model, siempre va en dirección de las manecillas de reloj. Top, right, bottom y left. Exactamente de esta manera. Y en los recursos de la carpeta Assets vas a tener las subpropiedades de la propiedad with y también cómo utilizar la propiedad with con 4 valores, con un valor, con 2 valores y con 3 valores. Ahora que ya vimos border width, voy a dejar un valor de 10 píxeles. Y ahora sí prosigamos con border style, que la propiedad border style define los estilos de la línea del borde, exactamente de esta línea, y de los 4 lados, de arriba, derecha, abajo e izquierda. Pero de igual manera, border style es un shorthand que abrevia 4 propiedades que manipula el estilo de cada dirección del borde. El valor más utilizado es solid, que agrega un borde sólido, pero también puedo poner valores como por ejemplo dotted, que agrega un borde de puntos, dashed, que agrega un borde de líneas con un espacio, y double, que agrega un borde doble, exactamente de esta manera. Básicamente lo que hacemos con border style es cambiar el estilo de la línea del borde, y al igual que en border width, border style tiene subpropiedades que manipulan cada dirección del estilo del borde. Tenemos border top style, que manipula el estilo superior de la parte del borde. Por ejemplo, voy a poner un estilo dotted de puntos en el borde superior. También tenemos border right style, que manipula el estilo derecho del borde. Por ejemplo, dashed, para agregar un borde de líneas. También tengo border bottom style, que manipula el estilo inferior del borde. Por ejemplo, voy a agregar un borde double. Y tengo también border left style, que manipula el estilo izquierdo del borde, por ejemplo, solid. Y si nos damos cuenta, con estas 4 propiedades, yo puedo manipular el estilo en cada dirección del borde. Pero de igual manera puedo utilizar el shorthand border style, donde puedo manipular las 4 direcciones a la vez. Y es exactamente similar que en border width y en padding. Si pongo un valor, este valor se aplica hacia las 4 direcciones. Si pongo 2 valores, el primer valor es para el borde superior e inferior y el segundo para el borde derecho e izquierdo. Si pongo 3 valores, el primer valor es para el border top, el segundo para border right, el tercero para border bottom y el cuarto, que es para la izquierda, se toma de su contraparte, que es el de la derecha. Es decir, en este caso, el borde izquierdo y derecho es el mismo. Y si yo tengo 4 valores, el primero es para el border top, el segundo para border right, el tercero para border bottom y el cuarto para border left. Y te voy a dejar en los recursos de la carpeta Assets las propiedades individuales de border style y también cómo utilizar border style como shorthand utilizando distintos valores. Así que con esto voy a dejar un border style en dotted. Y sigamos con la siguiente propiedad, que es border color. La propiedad border color define el color del borde en las 4 direcciones del mismo. Es un shorthand que abrevia a cada una de las direcciones que aplican un color al borde. Y si defino solamente un color, ahora el color del borde hacia las 4 direcciones es púrpura. Voy a dejar el background color en un background color blanco para que podamos visualizar de mejor manera el borde. Que como te dije, border color es un shorthand, por lo que tenemos una propiedad por cada dirección del borde para aplicar un color. Tenemos border top color, que define un color en la parte superior del borde.
Por ejemplo, voy a definir un color crimson en la parte superior. Después tenemos border right color, que define el color del borde derecho. Por ejemplo, un color negro. Después tenemos border bottom color, que define el color del borde inferior. Por ejemplo, café. Y después tenemos border left color, que define el color izquierdo del borde. Por ejemplo, un color sea green. Y ahora estamos viendo que yo puedo manipular el color hacia las 4 direcciones del borde. Por ejemplo, voy a poner un estilo de borde sólido para que se visualice de mejor manera y un border width de unos 30 píxeles para que veamos cómo se distingue cada color. Y yo igual puedo manipular las 4 direcciones del color del borde utilizando la propiedad border color, que la propiedad border color, al igual que las propiedades como padding o las propiedades vistas anteriormente, recibe 4 valores. Si yo utilizo 4 valores, entonces le estaré aplicando un valor diferente a cada dirección. El primer valor es para el border top, el segundo valor es para el border right, el tercer valor es para el border bottom y el cuarto valor es para el border left. Si agrego únicamente 3 valores, el primer valor es para el border top, el segundo valor es para el border left y right y el tercer valor es para el border bottom. Si agrego 2 valores, el primer valor es para el border top y bottom y el segundo valor es para el border left y right. Y si agrego un único valor, entonces este color se aplica hacia las 4 direcciones. Y en la carpeta Assets te voy a dejar las imágenes de las propiedades para cada dirección del color del borde y también cómo utilizar el shorthand. Y con esto ya vimos cómo manipular las 3 características del borde. Y para finalizar te voy a explicar que estas 3 propiedades de igual manera son un shorthand de la propiedad border, ya que la propiedad border es un shorthand de estas 3 propiedades. En esta propiedad yo puedo poner el estilo del borde, el color del borde y el width del borde. Aquí no importa el orden. Puedes poner primero el width, después el color y al final el estilo, o puedes poner primero el color, después el estilo y al final el width. No importa el orden. Por ejemplo, voy a agregar un borde de qué color, el color que sea, un color sea green. El estilo puede ser sólido o dashed y los píxeles o el border width 30 píxeles. Y se aplica, pero no importa el orden. Puedo poner primero el border width o el valor para border width, después el color y después el estilo. Quiero que entiendas que al final el borde recibe un valor para el width, después un valor para el estilo y finalmente un color. Pero no importa el orden en que los pongas. De igual manera, si solamente aplicas el estilo, se puede ver el borde, porque como vimos, únicamente se necesita el estilo para que un borde se visualice. Yo voy a dejarlo en los valores anteriores y si hago más grande el navegador e inspecciono, recuerda que si yo selecciono este elemento y veo su propiedad, que en este caso es el borde, y presiono esta flechita, voy a poder ver el valor individual de cada propiedad. Pero si nos damos cuenta, aquí me está mostrando el border top, right, bottom y left individualmente con las propiedades width, style y color. Y la propiedad también border image, que la veremos después en el curso. Pero ¿qué pasa si yo quiero manipular cada dirección del borde? Bueno, esto no se puede hacer con la propiedad border, ya que esta propiedad aplica el width, color y estilo hacia las 4 direcciones por igual, pero tengo un shorthand que engloba esta propiedad border, que es border top, border right, border bottom y border left. E igual recibe cada propiedad 3 valores, y tampoco importa el orden, pero yo voy a poner primero siempre el width, después el estilo y después el color. Por ejemplo, un borde hacia arriba de 10 píxeles, sólido y de color sea green. Después un borde a la derecha de 20 píxeles, dashed y color crimson. Después un borde hacia abajo de 5 píxeles, double y de color púrpura. Y finalmente un borde a la izquierda de 15 píxeles, dotted y color aquamarine. Y de esta manera ya sabemos manipular los bordes como unos expertos en CSS. Sabemos exactamente cómo funciona y todas las variaciones de sus shorthands. Y pasemos a la última capa, que es la capa del margin. Y una vez completando estas 4 capas, vamos a poder crear diseños impresionantes, ya que iremos a la práctica
y verás cómo todo esto tiene sentido para crear efectos sensacionales. Seguimos con el curso. Y para ver la última capa del Box Model, que recuerda que no modifica el tamaño ya del elemento, he creado una carpeta llamada Margin, que tiene un archivo HTML con un H1 con la clase Title y la clase First, y un H2 con la clase Title y la clase Second. Y estos son mis estilos. A todos los elementos de mi documento HTML les he quitado el margin y he agregado una fuente Arial a mi documento. A los dos elementos con la clase Title les agregué un font size o un tamaño de fuente de 32 píxeles, que esto básicamente determina el tamaño de la letra, un width de 300 píxeles y un height de 200 píxeles, además de un borde de 4 píxeles, estilo sólido y color slate blue. Esto ya lo conocemos. Ahora ahondaremos en la última capa del Box Model, que esta capa no modifica el tamaño del elemento, pero sí controla el espacio alrededor del elemento, lo que llamamos margin o margen. Básicamente, la propiedad margin se encarga de establecer márgenes entre elementos. Voy a ir al elemento con la clase first, que es este elemento, y voy a aplicarle un margin, por ejemplo, de 40 píxeles. Y ahora vamos a poder visualizar cómo este elemento se separa de las esquinas del navegador y también del elemento de abajo. Si yo hago más grande el navegador e inspecciono y selecciono a este elemento y paso a la parte de Computed, me aparece el Box Model, que ya tenemos la capa del contenido, pero no hay padding, pero sí hay borde. Y también tenemos el margin. Al yo pasar el mouse sobre la capa margin, vas a poder visualizar que en el navegador la parte naranja es el margen que se aplicó al elemento, 40 píxeles de espaciado alrededor del mismo. Y este margen normalmente no se ve naranja, pero sí puedes apreciarlo por el espacio que se genera. De igual manera puedes apreciarlo con el inspector de elementos. Y ahora que ya vimos cómo funciona el margen con la propiedad margin, de seguro, como hemos visto en el curso, ya sabrás que la propiedad margin es un shorthand que aplica a la vez el margen hacia las 4 direcciones físicas de este elemento. Pero esta propiedad es un shorthand de la propiedad margin top, margin right, margin bottom y margin left. Es demasiado similar al borde, demasiado, pero solamente que en vez de agregar relleno, agrega un margen o un espaciado alrededor del elemento, no entre el contenido y borde del elemento. Por ejemplo, voy a aplicar un margin top de 25 píxeles hacia arriba, un margin right de 30 píxeles a la derecha, un margin bottom de 35 píxeles hacia abajo y un margin left de 40 píxeles hacia la izquierda. Recordemos que margin top aplica un margen hacia arriba, margin right un margen a la derecha, margin bottom un margen hacia abajo y margin left un margen hacia la izquierda. Voy a hacer más grande el navegador y voy a inspeccionar para que tú puedas visualizar cómo se aplica un margen distinto hacia cada dirección del elemento con la clase first. Pero yo puedo utilizar cada propiedad individualmente o de igual manera utilizar la propiedad margin, que funciona exactamente igual que la propiedad padding. Si yo le aplico 4 valores, el primer valor es para border top, el segundo valor para border right, el tercero para border bottom y el cuarto para border left. Es decir, el primer valor se aplica para el border top, que es el borde hacia arriba, el segundo para border right, que es el borde a la derecha, el tercero para border bottom, que es el borde hacia abajo, y el cuarto para border left, que es el borde hacia la izquierda. Pero si yo utilizo 3 valores, el primer valor es para border top, el segundo valor es para border right y left, y el tercero para border bottom, de tal manera que es 50 píxeles arriba, 30 a la derecha e izquierda y 70 hacia abajo. Si pongo 2 valores, el primer valor es para border top y bottom, el segundo para border left y right, y se vería de esta manera, 50 píxeles arriba y abajo y 30 hacia los costados. Y si pongo solamente un valor, el primer valor se aplica hacia las 4 direcciones. Y como es costumbre, en la carpeta Assets te agregué cómo funciona el shorthand de margin, depende si usas 4 valores, 3, 2 o 1, y también cada propiedad individual del margin. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el inspector a la derecha
y hacer un poco más pequeño el navegador y también el inspector. Y te voy a comentar que yo puedo utilizar el valor auto en la propiedad margin. El valor auto solamente funciona de manera horizontal en márgenes. ¿A qué me refiero con horizontal? Bueno, en margin left y margin right. Actualmente no funciona en margin top o margin bottom, a menos que estemos utilizando la propiedad position o valores como display en su valor flex o grid, pero eso lo veremos después en el curso. Por defecto quiero que entiendas que solamente se aplica para margin left y margin right. ¿Y qué pasa si yo le pongo un valor auto al margin left? Que recuerda que margin left significa el margen de la izquierda de un elemento. Si yo le pongo un valor auto, lo que hace es que el valor auto va a distribuir todo el margen hacia la izquierda de este elemento. De modo que toma todo el margen izquierdo disponible y esto hace que este elemento se mande hacia la derecha. Voy a hacer más grande el navegador para que lo aprecies y si lo observas, manda este elemento a la derecha. Si yo lo inspecciono y veo su box model, se aplica un margen automático hacia la izquierda y como es un margen auto, va a ocupar todo el margen disponible y esto hace que se vaya a la derecha. Pero ¿qué pasa si ahora pongo un margin right auto? Bueno, lo que sucede es que si aprecio el box model, aunque por defecto se ve normal, lo que hace realmente es igual a aplicar un margen hacia la derecha automático y lo que hace básicamente es poner un margen de todo el espacio disponible que hay hacia la derecha. Esto hace que el elemento se mande hacia la izquierda, pero que no se vea porque siempre está a la izquierda por defecto. Sin embargo, al yo conocer esto, ¿qué pasa si yo pongo un margin right auto y un margin left auto? Lo que sucede es que este elemento se va a centrar sin importar el ancho del navegador, ya que al ser un valor automático va a aplicar todo el margen izquierdo que pueda y todo el margen derecho que pueda y esto hará que este elemento se centre, sin importar su tamaño. Voy a hacer más pequeño el navegador y te vas a dar cuenta que sigue centrado y voy a aplicar un margin bottom de unos 20 píxeles para separarlo, este primer elemento del segundo, porque estaban muy pegados, y también un margin top hacia arriba de 20 píxeles. Y yo puedo simplificar esto utilizando la propiedad margin, aplicando un margen hacia arriba y abajo de 20 píxeles y auto hacia los costados. Esto es lo mismo que esto, porque recuerda que el primer valor se va para top y bottom y el segundo valor para left y right. Pero voy a dejártelo así para que sea más explícito. Pero cuando tú quieras centrar solamente un elemento, sin aplicar margen hacia arriba y hacia abajo, lo que puedes hacer es directamente poner un margin de 0 arriba y abajo y auto hacia los costados, y esto lo que hace es centrar a un elemento. Sin embargo, hay dos características que debes tener en cuenta para que se aplique el margen automático. La primera es que todos los elementos que utilicen un margen automático deben tener un display block o no se van a poder centrar. Y la segunda característica es que deben tener un width definido que ocupe menos del 100% del contenedor. Por ejemplo, este elemento mide un width de 300 píxeles, pero si midiera un width del 100%, no se va a poder ver el centrado porque ocupa el 100% del contenedor. Así que debe tener estas dos características, un width definido menor al 100% y un display que sea block. Ya veremos a continuación cómo saber qué es block y para qué sirve. Y ahora hablaremos de otra característica de los márgenes en CSS. Para eso he creado una carpeta llamada colapso márgenes dentro de la carpeta boxmodel. En esta carpeta tengo un archivo HTML con la estructura básica de un elemento HTML. Tengo una etiqueta main con la clase main, un H1 con la clase main title con guiones bajos, pero voy a poner el main title con un guión medio. Después, una etiqueta footer con la clase footer y un H2 con la clase footer title, donde voy a ponerlo igual con un guión medio. Y en los estilos CSS a todos los elementos les quité el margin por defecto, al body le apliqué una fuente o un tipo de letra Arial y a los elementos H1 y H2, que son estos dos, les apliqué un tamaño de fuente o un tamaño de letra de 40 píxeles y un color blanco. A la etiqueta main con la clase main le di un borde de 2 píxeles sólido y negro y un background color steel blue y se ve de esta manera. Y al footer le di un borde de 2 píxeles sólido y negro y un color de fondo
Slate Blue. Y creé este proyecto para que visualices cómo funciona el colapso de márgenes. Y también quiero felicitarte porque la mayoría de estas propiedades ya las conoces. Y cuando hablamos de CSS y la propiedad margin, hay una característica que debemos conocer que se le conoce como colapso de márgenes. Este es un comportamiento que sucede cuando dos márgenes se combinan y se vuelven un solo margen. Es decir, cuando un margen de un elemento se encuentra con otro margen de otro elemento y estos se combinan. Pero esto solamente sucede con los márgenes verticales, es decir, márgenes de arriba o de abajo, nunca con márgenes laterales o márgenes horizontales que son de izquierda a derecha. Estos no, solamente márgenes verticales, arriba y abajo. Y en el colapso de márgenes se fusionan los dos márgenes que se encuentran, formando uno solo. Y cuando esto pasa, siempre predomina el tamaño o el margen más grande. Y normalmente tenemos dos escenarios donde se presenta el colapso de márgenes. El primer colapso de márgenes es de hermanos adyacentes. ¿Qué es un hermano adyacente? Un hermano que está al lado del otro. En este caso, el elemento main es hermano del elemento footer. Y como te dije, solamente funciona cuando fusionan sus márgenes verticales. Por ejemplo, lo que voy a hacer es a main darle un margin bottom de 30 píxeles y a footer darle un margin top de 50 píxeles. Ahora lo que tengo es un margen hacia arriba en el elemento footer y un margen hacia abajo en el elemento main. Y voy a hacer más grande el navegador. Quizá tú pienses que lo que pasa es que el margin bottom de main o el margen hacia abajo de main y el margin top de footer o el margen hacia arriba de footer se suman y que ahora tengo 80 píxeles entre estos dos elementos. Pero si inspecciono y paso un inspector a la derecha, voy a inspeccionar al elemento main y quiero que veas que este elemento main tiene un margen hacia abajo de 30 y se visualiza con el color naranja, pero el elemento footer tiene un margen hacia arriba de 50, que básicamente ocupa todo el margen. Lo que pasa aquí es que el margin top de footer y el margin bottom de main se fusionan, creando un único margen, es decir, no se suman, no generan 80 píxeles. Lo que pasa es que el margin bottom de main y el margin top de footer se fusionan y se elige el margen más grande, que en este caso es el de footer, que mide 50 píxeles. Entonces, cuando se encuentran dos márgenes verticales, estos dos no se suman, sino que se elige el más grande. Esto es un colapso de márgenes de hermanos adyacentes, cuando dos hermanos encuentran sus márgenes y prevalece el más grande. Sin embargo, este caso es muy común de detectar, pero hay un caso que no es tan común de detectar y que te puede dar muchos problemas, y es el colapso de márgenes de elementos hijo. Quiero que veas que main, este elemento main, tiene un elemento con la clase main_title. Yo al elemento main_title voy a querer darle un borde para que separe exactamente al elemento main con el texto main del contenedor con la clase main. O voy a poner mejor aquí el texto soy un texto en main y aquí el texto de soy un texto en footer. Bueno, lo que voy a querer hacer es que este elemento o este texto darle un margen hacia arriba para separarlo de su contenedor. Y lo que voy a hacer es a este elemento main_title darle un margen hacia arriba. Para eso voy a hacer más pequeño el navegador y voy a dar un margin top, por ejemplo, de 40 píxeles. Pero antes voy a quitar el borde al elemento main y también el borde al elemento footer. Y ahora sí, si guardo, quiero que veas que no se aplica el margen para separar al título de main, sino que directamente main adhiere ese margen a sí mismo y lo que hace es aplicar un margen hacia arriba. Pero es básicamente como si yo tuviera en main el margin top, no como si yo tuviera el margin top en main_title. No separa 40 píxeles de la parte superior. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es un colapso de márgenes de elementos hijo. Cuando yo tengo un elemento hijo en un contenedor que es el primer elemento hijo, el primero, si fuera el segundo, por ejemplo, si aquí tuviera un elemento span que dijera hola, esto no pasaría. ¿Te das cuenta? No pasa. Pero como es el primero, lo que sucede es que colapsa el margen de elemento
H1 con el margen de elemento main, porque básicamente se fusiona este margen con el margen de su contenedor. Si yo hago más grande el navegador e inspecciono y voy al elemento H1, quiero que veas que básicamente lo que hace es que en lugar de separar el elemento H1 de la parte superior del contenedor, el contenedor fusiona el margin top de su hijo. Esto es un colapso de márgenes verticales. Y esto pasa debido a que se fusionan o se colapsan los márgenes del elemento hijo y del padre, porque en el padre no hay ninguna capa que intervenga con el margen del elemento hijo. ¿Cómo que ninguna capa? Sí, capas como las que vimos anteriormente, el padding o el borde. Como no hay ninguna capa que intervenga entre el margin top del elemento hijo, entonces el margin top del elemento hijo colapsa directamente con el margin de main o del contenedor. Si queremos evitar este problema, es tan sencillo como agregar una capa que evite que el margin top del elemento hijo, del primer elemento hijo, toque el margin del contenedor. ¿Qué capa? Bueno, una capa como el borde o una capa como el padding, que son las capas que están antes de llegar al margin de un elemento. Y podemos poner una capa minúsculamente pequeña y aún así podemos evitar este problema. Por ejemplo, un padding de 0.1 píxel. Y al tener una capa que intervenga entre el margin del contenedor y el margin de su primer elemento hijo, evitamos que se fusionen y ahora sí funciona perfectamente el margin top. O también puedo agregar un borde, por ejemplo, de 0.1 píxel, sólido y del color transparente, y funciona. Pero si yo quito esa capa que intervenga, tenemos ese error. Y esto pasa con el primer elemento de un contenedor, siempre que usemos el margin top, pero también pasaría con el último elemento de un contenedor, siempre que usemos margin bottom. Si ahora en lugar de poner un margin top de 40 píxeles, pongo un margin bottom de 40 píxeles, de igual manera, el elemento contenedor fusiona su margin con su elemento hijo. Para evitar esto, es tan sencillo como agregar un padding de 0.1 píxeles. Perfecto, ¿no? Recuerda que el colapso de márgenes solamente sucede cuando estamos en márgenes verticales y puede ser cuando hay hermanos adyacentes que colapsen su margen o cuando tenemos el primer o último hijo de un elemento contenedor y no hay una capa que intervenga para que se toquen los márgenes del elemento hijo y del contenedor. Seguimos con el curso. Y ya estamos a nada de terminar de comprender el Box Model. Solamente faltan características que te darán un experto en el modelo de caja de CSS. Para eso he creado una carpeta llamada Box que tiene un archivo HTML con dos elementos H2 con la clase bloque y la leyenda elemento bloque. Y después tengo dos elementos Anchor con la clase línea y la leyenda elemento en línea. En mis estilos a todos los elementos les he quitado el margin y además al elemento body le agrego una fuente Arial y un margen alrededor de 80 píxeles para que no se peguen a los costados los elementos. O mejor lo voy a dejar en unos 40 píxeles o 60. Me gusta cómo se ve en 60. Después a los elementos con la clase bloque, que son los elementos H2, les di un background color del color Blanche Dalmon y un margen hacia abajo de 20 píxeles. Y a los elementos en línea únicamente un background color Blanche Dalmon. Y vamos a repasar un poco lo que vimos en el Box Model. Al elemento o a los elementos con la clase bloque voy a aplicarles un width de 300 píxeles y un height de igual manera de 300 píxeles. Y voy a aplicarles un background color distinto, un poco más oscuro, por ejemplo el background color coral, que gracias a la cascada esta propiedad sobrescribe a esta. Actualmente ya le definí dimensiones de 300 de ancho y alto a estos dos elementos. Pero ¿qué pasa si ahora quiero modificar las capas como el padding y el borde? Que recuerda que estas capas igual modifican el tamaño de este elemento. Por ejemplo, un padding de 20 píxeles hacia todos los lados y un borde igual de 20 píxeles hacia todos los lados, sólido y negro. Lo que va a pasar es que estamos incrementando más el tamaño de este elemento, por lo que su tamaño final ya no es un width de 300 píxeles ni un height de 300 píxeles. ¿Esto por qué pasa? Voy a hacer más grande el navegador, voy a inspeccionar y voy a presionar este icono para seleccionar un elemento directamente en la página.
y voy a pasar el mouse sobre este elemento H2. Aquí me dice que este elemento H2 tiene un ancho de 380 píxeles por 380 píxeles de alto, es decir, 80 píxeles más que el width y height que definí. Esto se debe a que las propiedades width y height por defecto definen la capa del contenido y se le suma la capa del padding y la capa del borde, por lo que el tamaño final del elemento resulta de sumar el width y el height, el padding y el borde. Y esto pasa por la propiedad box sizing, que determina cómo se calcula el tamaño final. Su valor por defecto es content box, que esto lo que hace es determinar el width y height como tamaños de la capa del contenido, que falta sumarle el padding y el borde. Y ahora sí, sumando todo esto, tenemos el tamaño final del elemento, que en este caso es 380 de ancho y de alto. Sin embargo, lo ideal sería que si yo defino el width y height de un elemento, estos sean los valores finales y que el navegador calcule restando el padding y el borde, pero que siempre el valor final lo determine el width y el height. Esto se hace con un valor diferente para la propiedad box sizing, que lo que hace la propiedad box sizing básicamente es determinar cómo se calcula el ancho y final de un elemento. Por defecto se calcula sumando el width y height, el padding y el borde, pero si yo utilizo el valor border box, lo que va a suceder ahora es que la propiedad width y height van a determinar el valor final o las dimensiones finales de ancho y alto de un elemento. Ahora, para calcular el contenido o la capa del contenido de un elemento, primero se aplica el padding y el borde, y lo que sobre es para la capa del contenido, para que finalmente el ancho del elemento sean 300 píxeles y el alto 300, por lo que ahora el padding y el borde ya no suman al tamaño final, sino que el tamaño final se determina por el width y el height. Voy a hacer más grande el navegador y voy a inspeccionar, seleccionando el elemento con la clase bloque. Básicamente lo que hacemos con border box es decirle que este elemento va a medir 300 píxeles de ancho y de alto, y lo que hace a continuación es restarle el borde a esos 300 píxeles, restarle también el padding, y lo que sobre de esa resta del borde y el padding se le aplica a la capa del contenido. Así que haciendo esto con box sizing border box, el width y height será el tamaño definitivo que tendrá un elemento. Y para mí lo más recomendado es que todos los elementos manejen este valor, la propiedad box sizing con el valor border box, porque imagina que yo defino a un elemento que tenga el width del 100% del navegador, pero además de ese 100% se le suma su padding que tiene ese contenedor y también el borde. Entonces eso hace que mida más del 100% del navegador, y eso no se vería tan bien porque hará que se desborde y que se genere un scroll. Quiero que lo veas. Si yo pongo un width de 100% a los elementos bloque y les quito por defecto el margin a body, quiero que veas que no pasa nada, no genera ningún error. Pero si yo quita el box size en border box, lo que sucede es que me genera un scroll y ya no puedo visualizar correctamente al elemento porque sobrepasa el 100%. Entonces, a mí me gusta bastante esta propiedad box size in border box. Y tú me puedes decir, oye Jordan, está perfecto, pero ¿debo ponerlo en cada elemento? Y la respuesta es un sí, pero no necesariamente debes ponerlo en cada selector. Para eso tenemos el selector universal, donde especifico que por defecto todos los elementos tengan un box sizing border box, exactamente de esta manera. Y si después yo quiero que, por ejemplo, un elemento tenga un box sizing content box, bueno, simplemente vas a ponerle box sizing content box y listo. Pero por defecto me gusta aplicar que todos los elementos tengan un box sizing border box, utilizando el selector universal. Y además igual me encanta aplicar el margin en 0. Y con esto ya sabemos cómo utilizar el box model. Solamente falta una clase donde te voy a comentar qué elementos pueden ocupar el box model y qué elementos pueden ocuparlo no tan bien. Y ahora veremos los tipos de elementos que hay en CSS. Para eso voy a comentar este selector y voy a copiarlo otra vez y voy a ponerlo debajo del selector comentado, pero solamente voy a dejar el background color blanche de almond, el margin bottom y lo demás voy a dejarlo tal cual, solamente estos pequeños estilos. Es el mismo HTML y también voy a aplicar
un margen de 80 píxeles o 40 píxeles hacia los costados. Perfecto. Y quiero comentarte que en HTML tenemos dos tipos de elementos, los elementos en línea y los elementos bloque. Los elementos bloque se caracterizan por ocupar el 100% de ancho de su contenedor y debido a esto generan un salto de línea. Ejemplos de elementos bloque son las etiquetas div, section, h1, h2 hasta llegar a h6, incluso los párrafos. ¿Y cómo nos damos cuenta que un elemento es bloque? Bueno, cuando genera un salto de línea y se pone un elemento debajo del otro, como este elemento bloque, nos damos cuenta que ocupa el 100% de su contenedor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Gracias al background color, que si observamos ocupa todo el contenedor. Ocuparía el 100% tal cual si yo quitara el margin y ahora sí pudiéramos apreciar que ocupa el 100%, pero voy a dejar el margin. Entonces, cualquier elemento que se pone debajo del otro, si hay espacio, es un elemento bloque. Por ejemplo, si pongo un párrafo que diga hola y después otro párrafo que diga hola, aunque hay espacio, un párrafo se pone abajo del otro, porque son elementos bloque y generan un salto de línea. Sin embargo, los elementos anchor son elementos en línea, porque nos podemos dar cuenta que solamente ocupan su espacio y se ponen uno al lado del otro. Si yo creara otros elementos anchor, se pondrían uno al lado del otro y solamente van a generar un salto de línea cuando su espacio no sea suficiente. Por ejemplo, si hago más pequeño el navegador, ahora sí generan un salto de línea porque su espacio ya no es suficiente. Entonces podemos deducir que los elementos bloque generan un salto de línea y ocupan el 100% de su contenedor. Y los elementos en línea no generan saltos, sino que se ponen uno al lado del otro. Y su ancho, en lugar de ser el 100% de su contenedor, es equivalente al tamaño de su contenido, en este caso, el tamaño de su texto. Y siempre se ponen horizontalmente un elemento en línea al lado de otro, a menos que no haya espacio disponible y ahora sí se genera el salto de línea, como lo observas a continuación. Ejemplos de elementos en línea son los elementos anchor o las etiquetas span. Por ejemplo, si pongo hola y después otra vez hola, esto es un elemento en línea. Incluso el texto es considerado elemento en línea porque siempre se pone un elemento al lado del otro. Y gracias a los estilos CSS podemos apreciar el background color de los elementos y cómo los elementos bloque ocupan el 100% y los elementos en línea solamente ocupan su contenido. Y Jordan, ¿por qué me dices esto? Bueno, todos los elementos en CSS tienen una propiedad llamada display. El valor de esta propiedad depende de qué tipo de elemento sea este en el documento HTML. Si es un elemento bloque, tiene un display con el valor block. Si es un elemento en línea, tiene un display con el valor inline. Esto lo que hace en CSS es darle las características que te comenté anteriormente. Un display inline hace que un elemento actúe como un elemento en línea y un display block hace que un elemento actúe como un elemento bloque. Así que para resumir, los elementos que tienen un display block generan un salto de línea y toman un width del 100% y pueden ocupar todas las propiedades que vimos en el box model, todas, sin ningún problema. El padding, el margin, el borde, todas. Y cuando un elemento tiene un display inline, tiene las siguientes características. No genera saltos de línea a menos que no haya espacio suficiente y se pone en un elemento del lado del otro. Esto es una característica de los elementos en línea. También toman un width auto y un height auto, determinado únicamente por su contenido, y no podemos darle un valor distinto a auto. Por ejemplo, si yo le pongo a los valores en línea un width de 300 píxeles y un height de 300 píxeles, no se les puede aplicar porque los elementos con un display inline no pueden tener un valor diferente a auto para el width. Es decir, solamente tienen este valor permitido y no puedo utilizar las propiedades del box model correctamente. Por ejemplo, si aplico un padding de 40 píxeles, si te das cuenta, se empieza a generar errores. En primera, se sobreponen a los elementos de arriba. Esto es porque yo no puedo ocupar un padding top o un padding bottom
en los elementos en línea correctamente. ¿Lo observas? Genera errores. Tampoco puedo ocupar un margin top, margin bottom, border top o border bottom correctamente. Es decir, cualquier margin padding o borde vertical tendrá problemas cuando utilizamos un elemento en línea. Y como puedes ver, tampoco puedo aplicar ni el width ni el height. Si yo aplico esto a los elementos bloque, sin ningún problema los aplican. De hecho, los elementos bloque pueden ocupar todas las características que vimos anteriormente. Un width de 300 píxeles, un height de 300 píxeles y sin ningún problema funciona. Pero esto no aplica de igual manera para los elementos con un display inline. Voy a hacer más grande el navegador y voy a inspeccionar. Y si yo selecciono los elementos bloque y voy a la parte de Computed y busco su display, vas a ver que por defecto es block. Si yo borrara este display block de CSS y este display inline de CSS, aún así verías que el display es block de los elementos bloque. Esta es otra manera de saber si es un elemento bloque o en línea, inspeccionando. Y si voy a los elementos anchor, igual verás que su display es inline, porque son elementos en línea. De esta manera podrás saber cuando un elemento es bloque o en línea por defecto. Y ya vimos que los elementos en línea no pueden utilizar ni width ni height y tampoco márgenes, bordes o paddings de maneras verticales correctamente. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo puedo darles un display con el valor block, porque sí, en CSS yo puedo hacer que un elemento bloque se haga en línea poniéndole un display inline o haciendo que un elemento en línea se haga bloque poniéndole un display block. Y ahora estos elementos en línea o elementos anchor son elementos bloque y tienen las características de un elemento bloque. Si yo quitara el width y height, van a ocupar el 100% de su contenedor, van a generar un salto de línea y van a poder ocupar cualquier propiedad del padding. Por ejemplo, un padding hacia arriba de 40 píxeles y un padding hacia abajo de 40 píxeles. Y lo ocupan sin ningún problema, porque ahora estos elementos se vuelven bloque y se comportan igual que un elemento bloque, por lo que pueden ocupar todas las características del box model. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo quisiera que los elementos se pusieran uno al lado del otro, al igual que los elementos en línea, pero que yo pudiera ocupar el box model en los elementos en línea sin ningún problema en los márgenes, paddings o bordes? Bueno, la propiedad display tiene más de un valor de los ya mencionados. Uno de ellos es inline block. Cuando establecemos el valor inline block en la propiedad display, los elementos van a seguir actuando como elementos en línea. De hecho, ¿lo observas? Se siguen poniendo un elemento del lado del otro, pero ahora se van a poder utilizar todas las propiedades del box model. Por ejemplo, un padding hacia arriba de 40 píxeles y un padding hacia abajo de 40 píxeles. Y ahora sí funciona correctamente. Si yo regresara al valor inline, tendríamos un error. ¿Lo observas? Pero con inline block puedo ocupar todas las características del box model y los elementos siguen siendo en línea. Es decir, su width es determinado por su contenido y se ponen uno al lado del otro. Además de que ahora ya puedo utilizar el width y el height. Y aquí hay un salto de línea porque ya no había espacio disponible. Pero si yo hago más grande el navegador, se van a poner en línea siempre que haya espacio disponible. Entonces, si queremos trabajar con elementos en línea y ocupar el box model, la solución es poner un display con el valor inline block. Y con esto ya somos unos expertos en el box model. Es momento de crear un proyecto práctico. Y la finalidad de este curso es que seas un experto o experta en CSS. Por eso, a medida que vayamos conociendo más conceptos, pondremos a prueba nuestras nuevas habilidades. Y por eso te voy a mostrar esta página web que ves a continuación. Para mostrarte lo aprendido en el box model, vamos a crear un pequeño diseño de esta página web. El diseño que vamos a crear será el diseño de esta cart. Exactamente este diseño, que es una cart de una tabla de precios. Básicamente, donde nos muestra dos planes a elegir. Yo voy a crear esta cart con todo lo que he aprendido en la sección del box model. Para eso voy a ir a mi carpeta que se llama box model, o mejor directamente en la carpeta de CSS esencial,
y voy a crear una carpeta llamada prácticas, presionando en este botón que puedes ver aquí, que dice New Folder. Y dentro de la carpeta prácticas voy a crear otra carpeta llamada Cart Precios. Y aquí voy a crear un archivo llamado index.html y otro archivo llamado style.css. En el archivo index.html voy a crear la estructura básica de un documento HTML. Voy a poner el título que sea cart de precios y voy a referenciar con la etiqueta link al archivo style.css. Y ahora voy a abrir este proyecto con Live Server. Perfecto, ya he abierto el proyecto. Voy a proceder a crear o clonar esta cart. Para eso voy a tener un contenedor de la cart. Este contenedor será la etiqueta article y yo voy a ponerle la clase precios. Tú puedes ponerle la clase que tú quieras. Después lo que voy a hacer es dividir este contenido en dos. El contenido de los textos y después el contenido del fondo azul y el botón. Para eso voy a utilizar dos divs o dos contenedores genéricos. El primer div con la clase textos y el segundo div con la clase fondo. El primer div será para estos textos y el segundo div será para este botón. Ahora voy a pasar el título de agencia, que dice Agency, en un elemento H2 o H3. En mi caso voy a hacerlo en un elemento H2 con la clase info o información. Voy a ponerlo tal cual como información y la leyenda agency. Después, un párrafo que le voy a poner la clase precio, porque en este párrafo vamos a indicar el precio, que es $99. Y después la leyenda por año. Pero si nos damos cuenta, este 99, es mayor que la leyenda per year. ¿Cómo voy a dar un estilo diferente a este texto separándolo del texto normal? Bueno, esto lo haremos con un contenedor de elementos en línea. Para eso, al texto de 99 voy a ponerle una etiqueta span, que lo que hace span es contener elementos en línea. Si recordamos, los elementos en línea no van a generar un salto de línea, como en el caso de los textos, y los contenedores bloque generan un salto de línea. Aquí voy a poner la leyenda 99 y después debajo la leyenda per year. Y si nos damos cuenta, esto está en la misma línea, porque span es un contenedor de elementos en línea. Si yo pusiera aquí un elemento div, nos damos cuenta que se genera un salto de línea. Voy a poner el elemento span y le daré la clase precio grande, porque voy a poner este precio más grande que su demás texto. Y después, otro párrafo con la clase texto, donde ponga este texto que está aquí. Y finalmente un botón. Este botón lo voy a crear con un elemento anchor dentro del div con la clase fondo, que será un elemento A, que no lleva a ningún lado cuando dé clic y que tenga la leyenda get start. Y con esto ya tenemos todo el HTML para crear esta carta. Se ve de esta manera y veremos la magia con CSS. Primero voy a utilizar el selector universal para quitarle el margen a todos los elementos y además dar un box sizing border box, que indica que la propiedad width y height van a dar el tamaño final a un elemento y que no se va a sumar el padding y borde a ellos, sino que el width y height determinan ya el tamaño final. Y ahora se ve de esta manera. Y voy a hacer un poco más pequeño el navegador. Y voy a ir a body, que si nos damos cuenta body es el contenedor de toda mi página, y voy a darle una familia o una fuente Arial para cambiar el texto y que ahora se vea de esta manera y no se vea un texto tan genérico como se veía al principio sin agregar el font family. Y yo quiero visualizar la cart en el centro del navegador. Para eso voy a ir a precios y al elemento con la clase precios, que es el contenedor de la cart, quiero centrarlo. Para eso, si recuerdas, utilizamos un margin left auto y un margin right auto. Pero para poder utilizar el valor auto en un elemento, este debe ser un display block y debe tener un width definido, porque de otra manera no se va a centrar. Entonces voy a ponerle un width definido, por ejemplo un width de 400 píxeles.
Y si guardo, ahora sí se centra, porque por defecto los elementos article son elementos que tienen un display con el valor block y por eso se centra. Pero si tuviera un valor con el display inline o inline block, te vas a dar cuenta que ahora no se puede centrar, porque solamente podemos centrar con márgenes automáticos cuando el elemento tiene un width definido y un display con el valor block. Y ahora voy a agregar un borde a este elemento que sea de 3 píxeles, sólido y del color Royal Blue. Y ahora si te das cuenta se ve mucho mejor. Y un margen hacia arriba que sea de 80 píxeles. Y yo puedo hacer esto más pequeño poniendo un margin de 80 píxeles arriba y abajo y auto hacia los costados y sería más sencillo con el shorthand, o puedes hacerlo de la manera anterior. No hay ningún problema. Y actualmente así se ve nuestra carta. Va quedando muy parecida, ¿no? Pero yo quiero redondear los contornos de este elemento precios o el elemento article. Para eso puedo hacerlo con la propiedad border radius, que me permite redondear los bordes de un elemento. Y voy a redondearlos, por ejemplo, 10 píxeles. Y ahora se verá de esta manera. Perfecto, ¿no? Y ahora quizá me puedes preguntar, oye Jordan, ¿por qué utilizo dos contenedores dentro de article? Uno para textos y otro para el fondo. Bueno, si recuerdas y si hablamos del box model, si paso a la carpeta box model, vas a recordar que el borde y el contenido lo separa la capa del padding y podemos denominar contenido a textos o a etiquetas dentro de elementos. Por ejemplo, el contenido de article son estos dos divs. Por ende, para yo separar entre el contenido y el borde, puedo utilizar la propiedad padding, por ejemplo, de 20 píxeles. Estupendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo el padding de 20 píxeles y ahora al elemento fondo le doy un background color, por ejemplo, del color Sea Green? Nos daremos cuenta que ya no ocupa el 100% del contenedor porque está este padding. Si inspeccionamos en esta página y hago un poco más pequeño el inspector, pero más grande su letra, y selecciono al elemento con la clase article, me voy a dar cuenta que aquí me muestra su box model. Tenemos el contenido y aquí está el padding. Por ende, el background color de este elemento, donde está el botón, no puede ocupar el 100% por el padding. Entonces lo que voy a hacer es directamente a los contenedores, textos y fondo, darle un padding independiente y que de esta manera pueda ocupar el 100%. Si yo quito el padding de precios, ahora sí, ocupa el 100%. Por eso voy a ocupar contenedores individuales. Entonces voy a ir al contenedor textos y a este elemento textos voy a agregarle un padding. ¿Un padding de cuánto? Por ejemplo, de 25 píxeles hacia todos los lados. Y quiero que veas cómo empieza a separar el borde del contenido. Ahora sí, se ve mucho más estético, ¿no te parece? Y lo mismo, voy a ir al elemento div con la clase fondo y a este elemento div con la clase fondo voy a darle igual un padding que sea, por ejemplo, de 25 píxeles. Y ahora sí, y voy a agregarle un fondo con la propiedad background color que sea, por ejemplo, un color light steel blue. Y si guardo, se verá exactamente de esta manera. Pero si hago un poco más de zoom en el navegador, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo no se redondean las esquinas. Esto es porque igual debo utilizar un border radius. Cuando utilizo border radius o la propiedad border radius, puedo redondear las 4 esquinas de un elemento. El primer valor es para la esquina superior izquierda, es decir, esta esquina. El segundo valor es para la esquina superior derecha, el tercer valor para la esquina inferior derecha y el cuarto valor para la esquina inferior izquierda. Pero cuando solamente utilizo un valor, se aplica para los 4 lados. ¿Lo observas? Pero ahora solamente quiero redondear las esquinas inferiores. Para eso voy a darle un valor de 0 para las esquinas superiores, que son los primeros dos valores, y después un valor de 10 píxeles para las esquinas inferiores, que son los últimos dos valores. Entonces, los primeros dos valores es para las esquinas superiores y los últimos dos para las esquinas inferiores. Y ahora se vería de esta manera. Quizá un redondeado, por ejemplo, de 9 píxeles, se vería mucho mejor. O de 8 píxeles. Perfecto. Así me encanta cómo se ve. Y voy a regresar el zoom a la normalidad.
Y ahora voy a ir al texto con la leyenda agency, que es el elemento h2. A este elemento, con la clase información, voy a darle un font size de 16 píxeles para hacerlo mucho más pequeño porque por defecto tiene un font size más grande. Si yo inspecciono y selecciono a este elemento y paso a su valor computado y busco aquí el font size, por defecto tiene un font size de 24 píxeles, pero yo quiero que sea más pequeño, así que le voy a dar 16 píxeles. Y si nos damos cuenta, aquí el texto está en mayúsculas y aquí también. O no, aquí está en minúsculas. Para pasar todo un texto a mayúsculas, tenemos la propiedad text transform con el valor uppercase. Y esto lo que hará es pasar un texto a mayúsculas, sin importar que esté totalmente en minúsculas. También tengo lowercase para pasar un texto todo a minúsculas, sin importar que esté en mayúsculas. Pero yo voy a poner uppercase y voy a darle un color que sea el color Royal Blue. Perfecto. Y así se ve actualmente la carta. Después voy a pasar al elemento con la clase precio. Y a este elemento con la clase precio, que tiene como hijo al span, que es un contenedor de elementos en línea, y al texto voy a darle un margen hacia arriba para separar a este texto del texto de agencia. Un margin top, por ejemplo, de 10 píxeles. Y ya lo separa 10 píxeles. E igual un margin bottom de 10 píxeles. Y aquí está este espacio. Perfecto, ¿no? Si yo inspecciono y selecciono al elemento párrafo con la clase precio, aquí voy a poder observar su contenido y también su margen que aplica entre dos elementos. Como nos damos cuenta, el Box Model me ayuda a crear casi cualquier diseño con CSS. Y yo puedo hacer esto más corto utilizando el shorthand de un margin de 10 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los costados. Después, si nos damos cuenta, este texto, el de 99, es más grande que lo demás. Por eso utilicé un contenedor de elementos en línea, porque no va a generar un salto de línea y me va a permitir darle a este texto un diseño diferente. Es decir, al elemento con la clase precio grande, voy a darle un font size, por ejemplo, de 50 píxeles. Y ahora únicamente este texto que está conteniendo el elemento span va a tener este estilo. Y voy a darle ahora la propiedad font weight, que permite cambiar el ancho del texto. Por defecto en párrafos es normal, pero puedo ponerle el valor bold para hacerlo más en negritas. ¿Lo observas? Y ya se está apareciendo mucho más. Pero vamos a darle al elemento precio un color que sea dark slate gray. Y ahora se vería exactamente de esta manera, pero el texto de 99 debe verse en negro. Así que voy a ponerle al elemento con la clase precio grande un color negro. Para eso funcionan los contenedores de elementos en línea, normalmente para darle estilos diferentes a los textos, exactamente de esta manera. Y finalmente voy a ir al elemento con la clase texto. A este elemento únicamente voy a darle un color que sea dark slate gray. Y ya va quedando mucho mejor. Ahora solamente falta ir a este botón o este elemento anchor. Para eso voy a ir a ese elemento anchor y voy a darle la clase btn. Y voy a modificar al elemento con la clase btn y voy a darle un background color que sea royal blue. Y ahora se va a poner de un background color royal blue. Voy a darle un color de texto que sea blanco. Y si nos damos cuenta, los enlaces tienen un subrayado en su texto. Esto se quita con la propiedad text decoration y el valor none. Y ya quitamos ese subrayado. Después voy a agregar un padding a este elemento arriba y abajo de 15 píxeles y 30 hacia los costados. Y ahora se vería de esta manera. Y finalmente un border radius, por ejemplo, de 10 píxeles para redondear este botón. Y ahora quiero decirte algo. ¿Qué pasaría si yo agregara un padding de 30 píxeles hacia todos los lados? Quiero que veas cómo este botón se desborda. ¿Y por qué se desborda este botón verticalmente? Esto es porque si recordamos, los elementos anchor son elementos en línea. Y de hecho, si yo inspecciono y selecciono a este elemento y paso a la parte del computed,
vas a poder ver que el display es inline. Y también, si paso a la parte de estilos, vas a poder visualizar el shorthand de padding, cómo activa los 30 píxeles hacia las 4 direcciones. Entonces, para solventar este problema, recuerda poner un display inline block en todos los elementos en línea que utilicen el Box Model. ¿Lo observas? Ahora sí genera este padding arriba y abajo y no interviene, pero voy a ponerle mejor un padding de 15 píxeles arriba y abajo y 30 hacia los costados. Y con esto ya hemos creado la primera card con CSS y el Box Model. Y ahora te puedes dar cuenta que en este caso este botón ocupa el 100% de su contenedor. Entonces, aquí ya no requiere un display inline block, porque un display inline block ocupa solamente el contenido de su elemento. Para eso requiero un display block. Y ahora sí ocuparía el 100% de su contenedor. Y voy a agregar un border radius mucho mayor, por ejemplo de 20 píxeles, exactamente así, y la propiedad TextAlign que permite centrar el texto horizontalmente. Voy a poner un TextAlign Center y ahora sí ya tengo esta card con CSS. Estupendo, ¿no? Solamente voy a cambiar el color de fondo a que sea uno mucho más tenue. ¿Qué tal una list blue? Veamos cómo se ve. Me gusta más. Ya después veremos una clase especial de colores en CSS y cómo utilizar cualquier color en CSS e incluso copiar estos colores. Pero antes, aquí nos aplicó el redondeado porque no puse el cuarto valor que implicaba a la cuarta esquina o a la esquina izquierda inferior. Y ahora sí hemos creado con el Box Model esta card de precios. ¿Qué tal te pareció todo lo que sabes ahora con el Box Model? Increíble, ¿no? Porque podrás crear muchos diseños de esta página con lo que has aprendido hasta ahora del Box Model. Sigamos con el curso.